capacidad de compensar las cosas, ¿no es cierto? Usted va a encontrar, pero si anemia severa es menos de 7 gramos, ¿y por qué le ponen ese punto de corte? Porque generalmente el paciente que llega a tener una anemia de 7 gramos para abajo tiene descompensación hemodinámica. Es decir, ¿qué se llama eso? Es que se levanta y le da hipotensión ortostática, por ejemplo, ¿no? Entonces se marea, le da palpitaciones, esa es la descompensación hemodinámica. Y eso sucede generalmente cuando es menos de 7. Pero eso sucede cuando la anemia va instalándose más rápido. Pero en cambio, una persona que tiene desnutrición crónica puede tener una anemia de 6 y está corriendo. ¿Eso por qué? Porque el organismo compensa esa deficiencia. Miren qué importante es conocer esto, pero interpretarlo adecuadamente para saber si esto tiene efecto clínico. Y ahí está la anemia moderada y ahí está la anemia leve. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, si yo tengo un paciente de Huancayo que tiene 13 de hemoglobina, y si yo tengo otro paciente de Lima que tiene 13 de hemoglobina, los dos tienen el mismo valor, pero uno está con anemia y el otro no. ¿Por qué? Porque el que está en Huancayo debe tener un valor de hemoglobina más elevado. Ese 13, vamos a poner el 11, más grave, un minito de pequeño, a ese 11 le debe sumar 2.7 y debería ser 13.7 como mínimo. ¿Okay? Cosa que no sucede acá en la parte de la costa. Yo tengo un niño de 12 gramos, ¿no? De 9 meses, perfecto. De un año 12, perfecto. Si tengo 12 gramos de un niño de Huancayo, no, está bajo, porque tengo que sumarle a ese punto de corte 2.7, es una variable. Y ustedes saben que en la altura hay más o menos oxígeno. Menos oxígeno, o sea, hay hipoxia, ¿no? ¿Y la hipoxia qué hormona estimula? A la eritropoyetina, o sea, favorece la eritropoiesis. Y la hipoxia, ustedes van a ver que lo que hace es afectar la producción de una proteína llamada epsilina, ¿no? Ya vamos a ver qué hace la epsilina, cuál es el papel que cumple la epsilina en el metabolismo del hierro. Ustedes ya lo deberían saber. ¿Se le tendría que sumar o restar? No, sumar, o sea, 11 más 2.7 es 13.7. 13 sería su ideal. 13.7 sería el mínimo. 13.7 sería igual que 11 en la costa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que uno tiene que tener en cuenta de dónde viene. Si ustedes no hacen esa pregunta, sí, se equivocaron. En cambio, cualquier persona dice, está anémico. No, eso lo hace cualquier persona, está anémico. Pero el médico no. El médico no se contenta con eso. Dice, pregunta, ¿de dónde viene usted? Especialmente cuando le ve el cacharro, ¿no? O cuando le ve el apellido, hasta por el apellido no dice Lozada. ¿Usted no es de Arequipa? ¿Qué es Ken? ¿Usted no es de Chiclayo? O Panduro, ¿usted no es de Iquitos de San Martín? ¿No? O Díaz, ¿usted no es de Cajamarca? ¿No? Entonces no va a decir, ah, ya. No, doctor, yo vivo hace años acá. Ya, está bien. Ya se me ¿no? Entonces uno tiene el criterio epidemiológico, después tiene el criterio clínico. La clínica es importante en base a la historia clínica, a la anamnesis, antecedentes, epidemiología, todo eso. Ellos son los residentes que se acaban de graduar. Algunos son egresados de Villarreal, son los residentes que están egresados por San Marcos, una mezcla de residentes. Y hay una chica de la promoción 42. La promoción 42 lleva mi nombre, ¿no? La promoción que ella acaba de tener pediatría. Mire cómo pasa el tiempo, ahora es pediatra, ¿no? Y es un retazo muy fuerte. Entonces yo le decía, el criterio epidemiológico, el criterio clínico y el criterio laboratorial, los exámenes auxiliares. Entonces, los exámenes auxiliares los tiene que interpretar. Como le vuelvo a repetir, hasta una técnica de enfermería, una enfermera, un tecnólogo, le puede decir que el paciente está médico. Pero el médico se distingue porque interpreta ese examen auxiliar, que no es igual. ¿De acuerdo? Es diferente. Entonces, el médico tiene que preguntarse, ¿el paciente tiene anemia? Bueno, uno puede verificar si tiene anemia, solicitarle hemoglobina. ¿Qué tipo de anemia? Ahí viene la diferencia. Yo podría decir, estoy en Perú y estoy viendo un niño de 3 años, ese niño tiene anemia trombénica. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente.
cuando yo hacía internado, acá en este hospital hice internado de pediatría, y en la época que hubo epidemia de sarampión. Entonces, ustedes habrán leído en la historia que hubo una vez epidemia de sarampión aquí en Perú, ¿no es cierto? Entonces, así que venían a montón, la emergencia era acá, venían a montón. Entonces, el niño venía acá, yo hasta así decía sarampión. Sarampión, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ya clínicamente sabía que era el sarampión, porque epidemiológicamente era lo más frecuente, y segundo porque era un exantema, no buscaba el COP, no había tiempo de buscar el COP, por la tos persistente y el ojo rojo, ¿no? Esa era la cuestión. Entonces, cuando uno ve el tipo de anemia, uno dice, piensa en epidemiología, piensa en la clínica y corrobora el examen auxiliar que vamos a comentar cuál es, para identificar cuál es la causa de la anemia. Vamos a revisar la anemia ferropenil, porque es la más frecuente, ¿no? Y esto se debe, como ustedes saben, a la disminución de hemoglobina por falta de hierro, ¿no? Y esta disminución de hemoglobina por falta de hierro, eso pues trae una serie de consecuencias en el paciente que van más allá de lo biológico, ¿no? Y eso uno lo tiene que interpretar según el nivel, la altura, el nivel del mar, ¿no? Y uno lo tiene que tener en cuenta que todas estas anemias conllevan a una poca oxigenación tisular. Y la poca oxigenación tisular interfiere en el metabolismo, por supuesto. Nosotros tenemos un metabolismo anaeróbico o aeróbico. Aeróbico. Nuestro metabolismo es aeróbico. La única vía metabólica que es anaeróbica, ¿cuál es? Glucólisis. La glucólisis. Así es nuestra única vía metabólica. ¿No? Y lamentablemente justo nuestro miocardio tiene células con poca citosol, ¿no? Y eso hace que tenga esa fragilidad ante la hipoxia, porque no tiene mucho citosol, tiene mucha mitocondria, está perotonada la mitocondria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues necesita más energía, pero esa es una repercusión. Acá lo que hay que saber es que esto repercute en el organismo por la falta de oxígeno. Ahora, las estadísticas son bien crudas, ¿no? La anemia más frecuente en el mundo es la ferropenia. Ahí están las estadísticas, y en países desarrollados, en desarrollo también es igual. En nuestro caso es bien grave, ¿no? Miren, en el año 96, a nivel nacional, 56. Y eso que no les cuento a nivel rural, porque a nivel rural es grave, ¿no? Es mucho más grave que el urbano, ¿no? Pero miren a nivel nacional, cómo fue bajando las cifras hasta acá. Y de acá se mantuvo, bajó un poco y de ahí volvió a subir, ¿no? Justo la época de la política de inclusión social. Ya saben quién, ¿no? De la inclusión social, ¿no? Entonces miren, ¿qué incluyó? No incluyó los niños con anemia, ¿no? Para que vean, no estoy diciendo que un partido es ojo, no tengo ninguna afiliación partidaria por si acaso. Siempre cuando están encima, piensan en esa época, ¿usted de dónde es? De Villarreal. Usted debe ser aprista. Y a mí me da cólera. Sí, me daba cólera porque yo no soy aprista. Tampoco soy antiaprista, ¿no? Pero me daba cólera que me dijeran, es de Villarreal, es aprista. No les ha sucedido eso. Pues antes era peor. Antes la residencia acá era Villarreal y San Marcos, no había más. Acá no existe Cayetano en este lugar. Cayetano tiene que votar cuando puede acá, ¿no? Entonces, la guerra era entre Villarreal y San Marcos, comunistas apristas, comunistas apristas. Así era la idea. Entonces, uno, independientemente de la afiliación política, uno ve la realidad, las estadísticas. Y esto refleja, pues, que hubo un problema acá que no se pudo superar, y hoy en día, por eso la desesperación del gobierno actual, aunque yo no creo que llegue al 14%, dicen, en este gobierno voy a bajar la anemia de ese porcentaje, de más de 40% a 14%. Es imposible. Esa es demagogia. Yo no creo que haga eso. Ojalá que lo bajen nadie. Pero miren, las cifras son bien crudas. Así son las estadísticas. Mentiras pequeñas, mentiras grandes y las estadísticas. Acá está, miren, este es el promedio. Miren, a nivel rural es mucho más alto. Y en zonas como Huancavelica es mucho más, llega al 60-70%. Entonces es escandaloso. Ustedes van al Cerún, en Huancavelica, van a ver niños desnutridos, ancianos desnutridos, gestantes desnutridos. O sea, el patrón común de esos pacientes va a ser desnutrición. Si ustedes se van a Piura o se van a Tacna por el Cerún, van a ver obesos.
diabéticos, obesos, hipertensos, si van a chinche, hipertensión. Así está distribuido hasta las patologías, ¿no? Si van a la selva, desnutrición, parasitosis, enfermedades infectocontagiosas, las emergentes, ¿no? Todas esas, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir hasta cuando vayan al Cerú, ¿qué patologías más frecuentes en esa ciudad? Ya bien vivo, ustedes van leyendo la patología más frecuente. Entonces son los más inteligentes, entre comillas, ¿no? Son más vivos, ¿no? Entonces, esa es la epidemiología, ¿no? Ahora, hay que recordar también cómo nace el ser humano. El ser humano nace sin reservas. Entonces, si yo quiero prevenir la anemia, yo tengo que pensar que el ser humano nace sin reservas. ¿De dónde viene todo su aporte? De la madre, de la edad gestacional que tiene que llegar a las 37 a 40 semanas, del peso al nacimiento y de la colocación en el parto a nivel más bajo que la madre y el retraso en la ligadura del cordón. Miren, ojo, clárense esto. Cuando ustedes estén en el Cerú y estén atendiendo una embarazada, piensen en esto. Ustedes están no solamente haciendo que el bebé nazca, sino que están determinando qué pronóstico va a tener ese bebé en cuanto a sus niveles de hemoglobina. Porque ustedes no van a ser como los dibujos animados. Pues. Nace el bebé, toda la mamá dice, ¿qué cosa es? ¿Hombre o mujer? ¿Hombre o mujer? Es hombre, nacen así, hombre, miren, nos tienen como dibujos animados. ¿Viste? ¿No? Como la guerra de los pies, hombre, varón. Y toda la sangre está yendo a la madre. Y el niño está después anémico, falta de respiración o dificultades respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Apenas nace el bebé, no cortar inmediatamente el cordón, porque todavía le va pasando la sangre. Le van limpiando la boquita, le van a enseñar a usted, y después de un minuto más o menos le cortan el cordón. Entonces el niño nace feliz, contento y al lado de la madre, sin levantarlo más arriba, sino al lado de la madre, y pegado al pecho porque comienza a mamar inmediatamente, ¿no? Entonces esas son las condiciones que uno tiene que hacer como médico, pero uno tiene que recordar que nace sin reservas. Apenas nace con 500 miligramos y a los 15 años cuenta con 5 gramos. Es un metal muy preciado y requiere un balance positivo de 0.8. Esto es lo que necesita como mínimo, esto es lo que pierde. Y recuerden, no todo lo absorbe. Solamente se absorbe generalmente el 10% del hierro que ustedes comen. O sea que hay que saber también combinar los alimentos, hay que enseñar a la gente a combinar. Miren, cuando ustedes están en el micro, yo estoy seguro que pasan horas en el micro, ¿no? Pasan a veces 1 hora, 2 horas, hasta en el Agustino es 2 horas, depende de dónde viven, ¿no? Si yo me fuera en micro desde mi casa al Agustino, no llego. Yo vivo en San Miguel. Desde ahí hasta el Agustino, ¿cuánto me muero? En micro. 2 horas casi, ¿no? Y eso, depende de la hora, ¿sabes? ¿No? Entonces, imagínense, digamos, cuando ustedes están viajando en el micro y ven a una madre que le está dando de lactar, ¿no? Le está dando el biberón, le da, si le da el biberón, lo pone así, un chupón hacia afuera, está conversando. ¿Qué pasa con ese chupón? Contaminándose. Bueno, si ustedes tuvieran visión tipo Superman, acá, ustedes verían que los microbios están acá, y cuanto más cerca al suelo está, más microbios hay, más gérmenes hay. Más altura, menos gérmenes. ¿De acuerdo? Entonces, eso no voy a decir que el chato está contaminado. No voy a confundir así, tampoco lo vaya a creer. Pero esa es la imagen que uno debe tener. Por eso es que a las niñitas, cuando comienzan ya a acercarse a la pubertad y a secretar sus secreciones normales, le decimos, oye, cámbiate, ¿por qué que son niñas? Se cambian los ojos de salud. Esa es la clásica, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Subir un calzoncito contaminado. Y después viene la vulvovaginitis, y después viene la principal causa de sangrado vaginal en la niña, cuál es la vulvovaginitis, y viene una serie de problemas. Entonces, acá la idea es recordar algunos detalles para nosotros recomendar a los pacientes. Estas son las recomendaciones que ustedes lo encuentran en cualquier texto, ¿no? Y esto es interesante porque miren, hasta la pubertad los hombres y las mujeres somos iguales, en el sentido biológico. Y en el sentido, en estos sentidos también, pero yo me refiero al sentido biológico, en razón estrictamente biológico, hasta la pubertad somos iguales. De acá comienzan las diferencias. La mujer tiene mayor requerimiento de hierro que el varón, a pesar que el varón tiene más hemoglobina. Tiene más hemoglobina, ¿no? Pero la mujer tiene más requerimiento de hierro por muchos motivos. ¿De acuerdo?
Entonces los requerimientos a través del ciclo vital son diferentes entre el hombre y la mujer, ¿de acuerdo? A partir de la pubertad. Y estas son algunas consideraciones en relación a las necesidades de hierro y factores que incrementan el riesgo de deficiencia de hierro. Si nace pretérmino o pequeño para edad gestacional, si le hacen un corte del cordón umbilical menos de 20 a 30 segundos, están fabricando un niño anémico. Si le dan leche de vaca antes del año de edad, están fabricando un niño con anemia. ¿Por qué? Porque la leche de vaca solamente puede ser bueno para el ternero. La leche de vaca es muy alta, o tiene muy alta osmolaridad, produce microsangrados. Y cuando el bebé comienza a comer alimentos no fortificados por hierro, después de los 6 meses, ¿no? Miren lo que se afecta primero: el cerebro, el desarrollo del cerebro en los 3 primeros años de vida. El cerebro se sigue desarrollando, no como dice mi amigo Pepe Recoba en su propaganda de la leche que da, un tal médico que sale en leche, ¿no? A mí me propusieron una vez salir en leche, no le digo la marca mejor, dije que no voy a hacer propaganda de una leche. Cuando me pidieron el año 99, me pidieron hacer propaganda al huevo. Ahí sí hace el huevo, porque el huevo es un alimento más natural. Yo salí en el RPP, mi voz no salía. Coma huevo, así huevo sin N, huevo, ¿no? Entonces, no, sí, porque el huevo es más natural. Claro que querían que yo haga propaganda porque las avícolas querían que aumente el consumo de huevo, ¿no? Y escucharon una charla decir que había mucha huevofobia, ¿no? Porque la huevofobia existe, ¿no? La huevofobia existe porque en la época del 50 descubrieron la relación de colesterol con enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más colesterol? El alimento, el huevo, tiene 200 miligramos. Pero ignoraban en esa época que no todo el colesterol viene de la dieta, sino el 70% viene de la capacidad de síntesis, no de la acá. Coman su huevo, no sean están bien desnutridos y anémicos, ¿eh? Bien nutridos, miren las conexiones. Estas conexiones, por supuesto, no solamente es por el hierro, ¿no es cierto? Es por el ácido glucoshexanoico, es por la estimulación. Miren, ustedes pueden alimentar bien a un niño. Ese niño debe tener retardo también, ¿no? Hay lo que se llama retardo mental social, sociopático. O sea, tú le das de lactar, le das de comer y no le hablas al niño. Va a que ese niño no desarrolla. O sea, por eso que la alimentación tiene que ser con amor, con cariño, estimulando a la niña. Ese es importante. No es solamente la alimentación, por supuesto. Miren, al nacer el niño tiene 100 millones de neuronas y luego se van disminuyendo. Entonces, y después llegan a 2.5. Entonces, por eso que uno de los primeros 3 años tiene que tener bien claro que este es un periodo crítico de desarrollo cerebral donde uno tiene que evitar la anemia. Y en el Perú, menores de 5 años, ¿cómo está la anemia? Está terrible. Entonces, ¿se imaginan el cerebro de estos niñitos? Por eso llegan hasta ser congresistas, ¿no? Y todos los trabajos de esto sí no hay duda. La evidencia demuestra que la suplementación con hierro inclusive baja dosis, mejora el lenguaje, el desarrollo, hasta en el adulto mejora la productividad. O sea, eso no hay duda. Entonces, tratemos de entender qué es lo que pasa en el cuerpo como respuesta ante la deficiencia de hierro. Los mecanismos de adaptación se basan en la supresión de epsilina. Y ahí viene otra vez la pregunta: ¿qué es la epsilina? La epsilina es una proteína sintetizada en el hígado. ¿Recuerdan? ¿Cuál es su rol de la epsilina? Es evitar la salida de hierro del enterocito, del macrófago y del hepatocito. ¿Cómo evita la salida de hierro de estas células? El hierro en una célula tiene 2 puertas, una puerta de entrada, una puerta de salida. La puerta de salida se llama ferroportina y la puerta de entrada se llama transportador de metales bivalentes. Por esta última entra y por la otra sale. Si yo cierro esta, abro esta, cierro esta o abro esta, por supuesto que voy a afectar la entrada y salida de hierro hacia el medio celular. En este caso, ¿en qué se basa la deficiencia de hierro? Si yo tengo un niño con deficiencia de hierro, inmediatamente la hipoxia hace que se suprima la epsilina. ¿Para qué se suprime la epsilina? Para que baje la concentración
Y al bajar la concentración, ya no va a inhibir la salida, sino va a permitir la salida de hierro a la sangre. Y ese hierro en sangre va a ir ¿hacia dónde? Hacia la médula ósea para formar glóbulos rojos y formar hemoglobina. Esa es la manera como se compensa, a través de la epsilina. Por eso dice que la producción de eritropoyetina aumenta, no solamente por la epsilina, sino por el factor 2-alfa, inducido ¿por qué? Por la hipoxia. Recuerden que la hipoxia es un factor muy importante que influye en la eritropoiesis, ¿de acuerdo? Y esto también influye en ¿qué? Incrementa la expresión de transportadores de metales divalentes, o sea, incrementa el ingreso a la célula del hierro y la salida. O sea, lo que hace es que el enterocito lo capte y lo suelte, el hepatocito lo capte y lo suelte, para que vaya ¿dónde? A la médula ósea, para formar glóbulos rojos y hemoglobina. ¿De acuerdo? Esa es la epsilina, el papel central en la anemia ferropénica producida por el hígado y cómo afecta la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y cómo esto también influye en la salida de hierro a partir del macrófago, ¿no? Como sale el hierro para que sea utilizado por la médula ósea y para que este estimule la eritropoiesis. Estas son las causas de deficiencia de hierro fisiológicas, con demanda incrementada por estos motivos, causas ambientales que pueden ser insuficiente ingesta, la pobreza, la dieta, el tipo de dieta que condiciona la deficiencia, y las causas patológicas, pues, que pueden explicar claramente por qué el sujeto tiene anemia, ¿no? Los corticoides, que también podrían producir, los salicilatos, ¿no? Los AINES y las enfermedades genéticas que son otras, son mucho más raras, ¿no? Pero ustedes tienen un panorama amplio de deficiencia de hierro. Esto es más resumido: aumenta los requerimientos, aporte insuficiente y pérdidas aumentadas, y menos frecuentemente alteraciones en el transporte. Ustedes, está señalado en rojo, son partes básicas que ustedes tienen que preguntar, ¿no? Si ustedes tienen un niño con anemia, tienen que conocer parasitosis. Si usted tiene un anciano con anemia, lo primero que tiene que empezar es el cáncer. Fíjese, por edad nomás, ¿no? Si ustedes tienen un niño, un jovencito de 30 años con anemia, esas son las enfermedades más raras, ¿no? Realmente los jóvenes ya son sanos, ¿no? Entonces uno de 30 años, 29 años con anemia, entonces preocúpese de buscar cosas raras ahí, ¿no? Y este es un cuadro más resumido. Causa de deficiencia de hierro: ingesta insuficiente, biodisponibilidad reducida, incremento de necesidades, pérdida crónica de sangre. ¿Cuáles son los grupos susceptibles de deficiencia de hierro? Son 3, claramente, eso no ha cambiado: los lactantes, los adolescentes y las mujeres en edad fértil. Entonces, en resumen, si ustedes tienen un paciente lactante, tienen que pensar que puede tener anemia. Si usted tiene un adolescente que se queja de cualquier cosa, tiene que descartar anemia. Si usted tiene una mujer en edad fértil que está usando dispositivos o está embarazada, por supuesto que tiene que empezar en anemia. Entonces son situaciones de riesgo. Pero ¿cuál es el efecto más importante? Es que reduce la capacidad aprendizaje. Y esto tiene que ver también con la productividad del individuo, del adulto, ¿no? Porque uno tiene que tener en cuenta que esa productividad, la eficiencia energética, la resistencia, la capacidad, está condicionada porque hay una buena oxidación de tejidos, ¿no es cierto? Hay una buena capacidad para transportar el oxígeno, pero todo esto se afecta si hay deficiencia de hierro, y esto afecta la productividad, el tiempo en el trabajo, porque ¿de qué le sirve tener un trabajador 8 horas y 6 horas está sonoliento, durmiendo, yendo al baño, etc.? No sirve. Entonces, y uso del tiempo, la cantidad, la familia, el ocio, el trabajo, lo afecta a los ingresos, el bienestar de los niños, el tiempo de trabajo. Es decir, una encrucijada que va de lo biológico a lo social. ¿Y por qué sucede esto? Porque en estadios tempranos de deficiencia de hierro se provoca una disminución de receptores de dopamina dependiente de hierro en la corteza que altera la neurotransmisión. Esa es la causa. Y por supuesto se explica más claramente cuando ya hay deficiencia de hierro con anemia,
porque esta ya tiene efectos sistémicos que afectan la función cognitiva. La repercusión en el metabolismo es grande, por eso que los síntomas y signos son específicos, ¿no? Depresión de energía, afecta a los neurotransmisores, cansancio, sueño, cefalea. Son síntomas que ustedes van a escuchar, pero ustedes tienen que interpretar cada signo, cada síntoma, cada motivo de consulta, tienen que estudiar. Por eso cuando ustedes estudien semiología no pierdan la oportunidad, no solamente busquen cómo buscar los síntomas, cómo examinar al paciente, cómo hacer la historia clínica, sino revisen cada síntoma. Mi paciente se coge cefalea en la mañana, dicen. Entonces vayan a estudiar causas de cefalea. Pero no solamente cefalea, ¿y qué más? Recuerden, el paciente viene por cefalea, pero ¿qué más tiene? No es lo mismo tener cefalea y palpitaciones que cefalea y visión borrosa, o cefalea y mareos, ¿no es cierto? No es lo mismo. Cefalea y náuseas, no es lo mismo. Cefalea y fiebre, mire que son condiciones diferentes, ¿de acuerdo? Por eso ustedes tienen que ir a buscar algo más. Bien, y acá también les da los factores que contribuyen a la deficiencia de hierro. Miren, bajo peso al nacimiento, periodo de crecimiento rápido, pobre saneamiento ambiental, periodo intergenésico corto, todo eso va repercutiendo al final y llega a tener ese paciente deficiencia de hierro. A partir de acá es como es que va anidando la deficiencia de hierro con diferentes factores. Ahora, al niño no vamos a hacer que coma cualquier cosa tampoco, ¿no? Tenemos que enseñar a escoger los alimentos ricos en hierro. Recuerden, los alimentos ricos en hierro son los alimentos que tienen el grupo hemo, ¿no? De origen tiene el grupo hemo y otros que son noemínicos, ¿no? El que tiene más dificultad para absorberse son los noemínicos, que son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de mezcla de alimentos, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con hemoglobina. Pero también uno puede sospechar si hay hipocromía y microcitosis. Toda anemia ferropénica es microcítica e hipocrómica. Y por supuesto, el que le da el puntal de ferropénica es la concentración de ferritina, porque es la forma como se almacena el hierro. O sea, si yo tengo hemoglobina baja, ferritina baja, esa es anemia ferropénica. Si tengo hemoglobina baja y ferritina normal, esa puede ser, de repente no es ferropénica. ¿Por qué digo de repente? Porque como la ferritina es una proteína de respuesta inflamatoria, y si yo la doso a un individuo que está infectado, la ferritina puede estar normal. ¿Okay? Pero normal no porque esté repleto de hierro, sino normal porque está saliendo con velocidad la ferritina. Entonces por eso es importante interpretar los exámenes. Al final lo vuelvo a repetir. Y el único que es capaz de interpretar los exámenes es el médico. Pero se interpreta después de examinar al paciente. Los exámenes no se interpretan antes, sino después, sino como uno interpreta. Uno tiene que interpretar en la condición clínica del paciente. También que uno tiene en la mano la porfirina, los niveles de hierro, concentración transferrina, la saturación, todos estos datos son importantes. Y sí, hay que recordar pues, que hay pacientes entre los 9 meses y 2 años que las cifras también bajan a esos niveles, ¿no? Entonces, inclusive con reticulocitos bajos, con microcitosis, hipocromía, ¿no? Pero no sé, entonces ahorita más exámenes, porque acá los detalles están bien claros. Hemoglobina baja, ferritina baja, y un paciente no infectado es anemia ferropénica. ¿De acuerdo? Se ha buscado siempre cuál es lo ideal, porque lo ideal sería ubicar y iniciar un tratamiento en la fase preanémica, porque como vamos a ver, la deficiencia de hierro al inicio no trae como consecuencia anemia. Entonces muchas veces han propuesto protoporfirinas y hemoglobina, ¿no? Pero siempre al final se llega a la conclusión que de hemoglobina y ferritina es lo mismo. Si ustedes quieren hacer ese diagnóstico de anemia ferropénica, tienen que tener en cuenta que eso es un tercer estadio de deficiencia de hierro. Miren el primer estadio, solamente disfunción de depósito de hierro. El segundo estadio, déficit de hierro sin anemia. Y recién el tercer estadio es anemia ferropénica. Miren. Entonces, qué importante es tener en cuenta cuándo se instala la anemia en un paciente con déficit de hierro. Acá está lo mismo, primera etapa, depresión de depósitos de hierro con los valores de ferritina. Segunda etapa, eritropoiesis con deficiencia de hierro, hemoglobina normal. Y en la tercera etapa, recién la hemoglobina baja. O sea, en el tercer grado de... O sea, quiere decir que cuando ustedes detectan anemia es porque ya está deficiente de hierro hace tiempo ese paciente. Y miren,
Comparen esta lámina con esta. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Aparte del color. La forma, muy bien, la forma. El tamaño, la forma, el tamaño. ¿Qué más? El centro. Ah, el color. ¿Qué color? Claro, más claro, muy bien. Porque miren, esto es lo normal. Un eritrocito es así, redondito, uniforme, y la parte clara nunca supera más del tercio del citosol. Si supera más del tercio del citosol, la parte hipocrómica es una anemia hipocrómica. Eso se llama hipocromía. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen una lámina que claramente le dice, miren la cantidad de citosol que está pálido. ¿Ven? Y miren el tamaño de algunos, chiquititos. Entonces, ese es el problema con este paciente. Acá está normal. Miren. Y estas son otra manera, cuando uno tiene un volumen corticular en los medios bajo, esto significa anemia microcítica, esta es la anemia normocítica y esta es la anemia macrocítica. ¿Cuál es la causa más frecuente de una anemia microcítica? La deficiencia de hierro. ¿Cuál es la causa de anemia macrocítica más frecuente? La deficiencia de B12. Hoy en día, la deficiencia de B12 se asocia no solamente a problemas alimentarios, sino a problemas del abuso de la metformina. Ustedes saben que la metformina es un medicamento que se utiliza para resistencia a la insulina. Y eso lo usan a veces indiscriminadamente, ¿no? Tomen metformina hasta para controlar el peso, tomen metformina. Y la metformina lo que hace es hacer deficiente a una persona en B12. Por eso que uno continúa sin controles de B12, ¿no? A los meses ya se siente cansada, la B12 está baja, desganada, no tiene ganas de estudiar fisiopatología, nada, ¿no? Bien, esa es la anemia ferropénica. Y finalmente, la anemia por enfermedad crónica. Esta es la segunda causa de anemia, anemia inflamatoria o anemia por enfermedad crónica. Esto resulta de cualquier condición que provoque una activación inmune aguda o crónica. O sea, cualquier estado de enfermedad puede producirme anemia, que no es deficiencia de hierro, es una anemia inflamatoria, es una anemia por conveniencia. En teoría, ¿por qué el ser humano hace esta anemia en un porcentaje que va hasta 30-40% de los pacientes que asisten a una emergencia? Si ustedes se ponen en la emergencia, todos los pacientes le miden hemoglobina, ustedes van a ver un porcentaje que tiene anemia, pero no por deficiencia de hierro, sino anemia inflamatoria. ¿Y cómo demuestra que tiene anemia inflamatoria? ¿Cómo la diferencia con la ferropénica? ¿Por hemoglobina? ¿Por hemoglobina? ¿Por qué la diferencia? Por la ferritina. Claro, en la anemia inflamatoria la ferritina está normal. Si la anemia está con ferritina baja, es la anemia ferropénica, ¿de acuerdo? Salvo que esté enfermo el paciente, ¿no? Como suele pasar en la anemia inflamatoria, a veces uno se puede equivocar. Entonces, ¿qué pasa acá? La presencia de microorganismos, células malignas o alteraciones autoinmunes activan a las células T y los leucocitos. ¿Qué hacen estas células? Producen citoquinas. ¿Cuáles son estas citoquinas? Son todas estas, el interferón, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 6 y 10, todas estas. ¿Y qué hacen estas citoquinas? Ahí viene la gran pregunta. Estas citoquinas, ¿no?, son las que se activan. Por diversas causas conduce a la activación de las células T y los monocitos. Esto es lo que se produce como en toda enfermedad, inducen las citoquinas. Entonces, ¿qué es lo que provocan estas famosas citoquinas en el cuerpo? Ahí vamos a ver y tenemos que recordar nuevamente la epsilina. Miren la epsilina sale y bloquea la salida de hierro. ¿Quiénes impiden la salida de epsilina? Por supuesto la hipoxia. Si hay hipoxia, no hay epsilina. ¿Para qué no hay epsilina? Para que la ferroportina permita la salida de hierro a la sangre y esto vaya hacia la médula para que forme glóbulos rojos. Entonces, si ustedes tienen bien claro esto, van a comprender por qué el interferón gamma, que es esa citoquina, y los lipopolisacáridos de bacterias gran negativas incrementan la expresión del transportador de metales divalentes en macrófagos y estimula la captación de hierro ferroso, se estimula la entrada de hierro. El macrófago se repleta de hierro. Acá vamos a ver que el escenario es, ¿por qué se vuelve anémico? Se captura el hierro en el macrófago, en el monocito especialmente se captura el hierro.
¿Y por qué captura el hierro? Esa es la gran pregunta. Miren la interleuquina 10. Upregulation en la expresión de receptores de transferrina, por lo tanto fija más hierro dentro de los monocitos. Macrófagos, monocitos. Y los macrófagos activados fagocitan y degradan los eritrocitos seniles. Encima, que se llena de hierro, se convierte en una célula golosa de hierro, porque sigue fagocitando eritrocitos seniles. ¿Y por qué los eritrocitos se vuelven seniles más rápidamente? Por la citoquina, el factor de necrosis tumoral, que daña la membrana y lo envejece el eritrocito. Y acá seguimos lo mismo, miren cómo el interferón gamma y los lipopolisacáridos utilizan down regulation con la expresión de ferroportina. ¿Y esto qué más? Refuerza el efecto de la deficiencia de epsidina, ¿de acuerdo? Y así este es un problema porque la epsidina, ¿qué cosa hace? Evita la salida de hierro a partir del macrófago, del monocito, del enterocito. De manera simultánea, estas interleuquinas también inducen la expresión de ferritina, almacenan más hierro en los macrófagos, vean, monocitos y macrófagos. Entonces, los mecanismos patogénicos ocasionan una concentración de hierro disminuida en la circulación y de este modo a una disponibilidad limitada de hierro. ¿Okay? Estos factores inhiben la producción de eritropoietina en el riñón, inhiben directamente la diferenciación y proliferación de las células eritroides, disminuye la disponibilidad de hierro, la actividad biológica de la eritropoietina está disminuida, o sea, todo esto se altera. Mientras el individuo esté enfermo. ¿Por qué sucede esto? Hay dos teorías. El ser humano capta hierro porque el hierro libre tiene efecto redox, y el efecto redox produce radicales libres, y eso puede dañar el endotelio. Entonces, para evitar ese daño, es que hay un secuestro del hierro durante estados de enfermedad. Y el otro motivo aparentemente es secuestra el hierro, y eso hace pues que las bacterias, especialmente gram negativas, no tengan como caldo de cultivo el hierro. Entonces es por conveniencia, para protegerse, ¿no? Es que se secuestra el hierro. Esto nos dice lo mismo, el papel importante del macrófago, el papel importante de la epsidina liberada del hígado, ¿no? Y cómo esto afecta la producción de glóbulos rojos, cómo esto afecta la producción de eritropoietina y cómo esto afecta la pobre absorción de hierro a nivel del enterocito. ¿De acuerdo? Este es lo mismo, esta es la tinción en esa lámina donde están los glóbulos rojos repletos de hierro, los macrófagos repletos de hierro. Miren acá, la célula central es el macrófago que comanda todo esto, ¿no? No se duerma. ¿Y cómo diferencio? Hay muchas maneras de diferenciar la anemia crónica de la anemia por deficiencia de hierro. ¿Cuál es la más importante? La ferritina. Es muy importante. La ferritina. Y miren, ¿por qué es importante diagnosticarla? Porque el tratamiento es diferente. Si ustedes hacen un mal diagnóstico, tratan mal. Miren, la anemia crónica, si hay anemia crónica y necesita tratamiento, no va a suplementar, se da transfusión de sangre. Por eso los pacientes que están hospitalizados y que tienen anemia severa, no le dan suplemento de hierro, le dan transfusión de sangre. En cambio, uno que tiene anemia, por deficiencia de hierro, ahí sí la suplementación es importante. También la transfusión puede ser, pero nunca la suplementación en anemia inflamatoria. Estas son las estrategias nutricionales: diversificar los alimentos, combinarlos bien, ¿no? Enriquecerlos, usar alimentos enriquecidos, ¿no? Para eso está la cultura y la etiqueta. Uno tiene que mirar la parte del precio, la composición, y suplementar cuando sea necesario, ¿no? El hierro o la hemoglobina se levanta y siempre el tratamiento dura 12 semanas como mínimo, a veces dura hasta más, de 3 meses a 6 meses. Miren, recién al tercer mes se levanta bien la ferritina, ¿no? Por eso mínimo 3 meses, pero puede ser hasta 6 meses. Así que ya saben. ¿Alguna pregunta? Profesor,
Sí. Profesor, debe haber causas patológicas del riñón que afecten en un niño o algún joven que provocan la anemia. Sí, claro. Por ejemplo, si un niño tiene, vamos a poner un caso severo de enfermedad renal, eso le causa anemia porque disminuye la consulta de eritropoyetina. Entonces, eso produce disminución de eritropoyesis, menos hemoglobina, menos eritropoyetina. ¿De acuerdo? Ahora, las infecciones frecuentes se asocian también a la nutrición. Y eso puede ser un componente de deficiencia de hierro. Entonces uno tiene que tener en cuenta en la historia clínica cuál sería la causa probable. ¿De acuerdo? Porque el 50% casi de las mujeres que utilizan dispositivo intrauterino tienen sangrado vaginal, sangrado hemorrágico. Esa es una de las consecuencias del virus. ¿Alguna otra pregunta? Dispositivo intrauterino. Lo que utilizan las mujeres a veces para evitar la concepción. Hay una suplementación a nivel de hierro. ¿Cuánto tiempo tendría yo que evaluar? Cuando tú suplementas con hierro, tú tienes que hacer su control. El primer control puede ser al mes, pero no para decir que está sano, sino para ver la respuesta inmediata. Pero ya los pronósticos lo ves al tercer mes, para ver si prolongan o no la suplementación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se puede diagnosticar anemia neutropénica aparte de tener en cuenta el volumen corpuscular medio del dolor? Si tú tienes una anemia microcítica hipocrómica, dices neutropénica. No, claro, pero ¿y cómo puedo decir si no es neutropénica, si es microcítica? ¿Qué otras pruebas pueden? Aparte de la ferritina. No. No entiendo la pregunta. O sea, otra forma de descartar anemia neutropénica sin usar el BCM. Sin usar, no usas BCM o los dos ferritina. O sea, no usas el volumen corporal. Tú te puedes dar cuenta si la disminución de hemoglobina, y si tiene hipocromía, y si tiene anisocitosis, si tiene cambio de forma de los glóbulos rojos, unos son más grandes, más chicos, ¿no? Es la anisocitosis. Entonces, eso te puedes hacer sospechar que anemia neutropénica. Ahora, por supuesto que previo a eso es la condición clínica. Si tú tienes una persona que tiene pérdida crónica de sangre, lo más probable es que tenga una anemia neutropénica. ¿Puede haber casos que haya glóbulos macrocíticos y sea neutropénica? Es poco probable eso. Generalmente la anemia macrocítica no es asociada a una deficiencia de hierro. La clásica es por deficiencia de folatos, deficiencia de vitamina B12. Esa es la percepción. La percepción. Bien, ¿preguntas? Doctor, en los pacientes con cáncer también se produce una anemia inflamatoria. ¿Dónde? En los pacientes con cáncer. ¿Qué tienen? Claro, sí. Y ahí ya se va sumando la parte nutricional también. Cuando el paciente va dejando de comer y por lo tanto va dejando de comer alimentos ricos en hierro. O sea, se suman los dos. ¿Las células cancerígenas tienen mayor o menor afinidad por el hierro? ¿Cómo? ¿Las células cancerígenas tienen mayor o menor afinidad por el hierro? Felizmente que las células cancerígenas no son aeróbicas, son anaeróbicas. Entonces, al ser anaeróbicas, no requieren mucho hierro. Entonces, por eso que no les interesa. Porque si no, el individuo con cáncer no consume hierro y las células neutrales morirían. ¿No? Pero no, son células anaeróbicas. Tienen mucha actividad glucolítica. No depende del oxígeno. ¿Otra pregunta? Ya. A ver la historia clínica.